Continuamos, jóvenes, ¿sí? Buenas a todos, ¿sí? Estábamos haciendo estos ejercicios, vamos a ir al ítem número 2, ¿sí? Que también es un ejercicio típico, ¿sí? De controles básicos. Dice, entregadas las notas de todos tus compañeros de curso, hallar el promedio del curso. O sea, podemos entender que las notas son leídas, ¿sí? Ya sea desde un fichero o interactivamente. No hemos visto ingreso de datos a través de fichero, sí que los vamos a hacer interactivamente. Ya, concentrémonos entonces en el ítem 2. Vamos a crear una nueva clase dentro de este paquete que se va a llamar ítem 2, al igual que la clase anterior. Ítem 2. ¿Sí? Vamos a seleccionar el ticket para el public static void main, de modo de no escribir tanto. Borramos eso que nos coloca automáticamente el eclipse. Como lo vamos a hacer interactivo, vamos a utilizar la famosísima clase para principiantes, que es la Scanner, ¿sí? Perdón, jóvenes. Esta clase significa hacer un copy-paste de esta primera línea, ¿sí? Lo vamos a colocar acá. ¿Qué más? Si recordamos en términos del problema, tenemos que leer las notas de todos tus compañeros. Las notas las vamos a formalizar, que pueden estar entre 1 y 7, sin hacer una validación exhaustiva. Pero ¿podrían ser enteros? Sí. Pero puede haber una nota 6,5 perfectamente. Por ende, mejor las vamos a trabajar con doble. No, porque doble es pensar muy en grande, pero pues las podemos trabajar con float, que es más cómodo. Se ocupan menos recursos. Procedamos entonces. Vamos a definir la variable teclado, ¿sí? Dentro de nuestro código. Enseguida vamos a buscar la línea que nos permite, así que aprendimos, lo mostramos en clase, ingresar un decimal pequeño, que serían los flotantes. O sea, la línea respectiva sería esta. Y ahí vamos a ir jugando con el código. Eso es lo que necesitamos de la clase Scanner de momento. Volvamos al problema en sí. ¿Qué dice el problema? Dice entregadas las notas de todos los cursos. Entonces necesitamos saber el tamaño del curso. El tamaño del curso va a ser ahí o sí un número entero. Por ende, si volvemos a la clase Scanner, vamos a tener que usar esta otra línea para leer un entero que nos va a estar entregando la cantidad de alumnos del curso. Y ahí nos acomodamos con esas pequeñas líneas de la clase Scanner, ¿sí? Yo les sugiero tener siempre este fichero a mano, de modo de ir familiarizándose. Después, en clases superiores, qué sé yo, deberíamos entrar a formalizar, o en cursos superiores, que esto es una instancia, eso es una clase, ese es un constructor, pero eso es materia que se deberá ver más adelante. Ya, sigamos, muchachos, entonces, para este ejercicio. Que tenemos que pedir la cantidad de alumnos del curso. Entonces vamos a mandar un CISO control barra espaciadora, ingresa cantidad de alumnos o compañeros. Ahí voy a colocar la típica flecha del profe a gusto personal, ¿sí? Y luego, ¿qué tenemos que crear? Acuérdense que es un número entero, la cantidad int sea de cantidad, y que le vamos a asignar esto que está acá. Con eso, ¿qué logramos? En esta línea estamos leyendo, ¿qué cosa? El número total de alumnos. ¿Qué más? Tenemos que, o lo resumimos ahí a modo de autodocumentación, ¿sí? Número total de alumnos, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos que generar un for o un ciclo. ¿Por qué digo el for? Porque en este caso el for
comparativamente con el while, es más resumido de usar, y si lo usamos de forma automatizada nos va a ahorrar cantidad de líneas, etcétera. Va a ser más rápido, en otras palabras. Vamos entonces, ¿qué hacemos? Acá voy a hacer un for desde, estamos peleando con el teclado, desde int y igual 0. Les recuerdo, no se los olvide, en el caso de Java comenzamos con índice 0 para los arreglos, mientras el i, como lo vimos en el video anterior o en el ítem 1, y debe ser menor o igual que el arreglo, pero el arreglo no lo hemos definido. Tenemos el largo que está en la variable CA por cantidad, ¿sí? Por ende acá nos falta definir el arreglo que va a guardar a todos los alumnos. Entonces en este caso yo le voy a llamar al arreglo alumnos, ¿sí? Y va a contener las puras notas que pueden ser decimales. Por ende voy a utilizar la palabra clave float, ¿sí? Voy a definir el arreglo alumnos, ¿sí? Lo voy a hacer convencional o clásico de Java, los corchetes adelante, ¿sí? Acuérdense que hasta ahí estamos pretendiendo crear la variable. En realidad esa es la dirección, es la referencia de lo que va a ser un arreglo de flotantes. Y digo arreglo porque tiene los corchetes. Si no estuvieran los corchetes no sería arreglo, sino sería una única variable decimal. Ya, y acá ¿qué hacemos? New, acuérdense que new es el operador que asigna memoria. New ¿de qué? De float. ¿Y qué tamaño? Sea, que sería la cantidad. Y con eso voy a documentar acá. Dimensionamos. ¿En qué tamaño? En tamaño sea, que es el total. Ya, ahora sí existe el arreglo alumnos, ¿sí? Que no tiene ningún elemento, simplemente existe en la memoria RAM. Por ende acá le vamos a dar el nombre y vamos a invocar, vamos a usar, en realidad no está bien dicho invocar, simplemente vamos a referenciar, ¿sí? La propiedad de alumnos que nos da el largo total del arreglo, que en este caso, como nos muestra acá, es el length. Acuérdense que no podemos llegar al total porque los índices en Java comienzan en 0. Entonces, ¿qué hacemos enseguida? Punto y coma, y ya de una podemos colocar el i++. ¿Qué tenemos que pedir? Ya tenemos que pedir la nota. Entonces acá podemos mandar, van a ser varias instrucciones, por ende podemos colocar la llave para contener las varias instrucciones, y acá hacemos un siso, control barra espaciadora, ingresa nota, ¿sí? Flecha al estilo del profe, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Leer la nota. Entonces podríamos colocar float nota, ¿sí? Y crear una variable nota y luego asignarla a la casilla alumnos en la posición i. O sea, en otras palabras, y ¿por qué hago esto? ¿Sí? Más largo, tal vez para los que saben más estoy perdiendo tiempo, es simplemente para los que saben menos, ¿sí? Que eso está correcto hacerlo así, ¿sí? Ahí estamos conteniendo, ¿sí? Las tres instrucciones, por eso es que colocamos estas llaves. Pero a pesar de que está correcto, insisto, y esto paciencia para los que saben un poco más, esa nota es la misma nota que está acá. Por ende, eso se puede colocar acá. Además, esta nota, para bien o para mal, sorry muchachos, esta nota para bien o para mal es local al for, y en cada iteración del for se va a crear ese almacenamiento de memoria nota. Por ende, no es nada recomendable. Para ahorrarnos problemas y usar alumnos que ya existe como tal y no lo estamos creando en cada iteración, porque si ustedes se fijan se creó en la línea 9 anterior, simplemente podemos borrar esto y dejarlo así. Y esa línea anterior, estamos peleando ahí
con el editor, en realidad el equipo, que el mouse se me vuelve un poquito loco, consumo recursos al grabar el video. Ya, pero sigamos. Entonces mandamos un mensaje que permite ingresar la nota y luego a la casilla en la posición I estamos asignando dicha nota, que es ingresada interactivamente. Reitero, interactivamente. Acá es ingreso interactivo. ¿De qué? De la nota a ¿qué cosa? A posición I. ¿De quién? Del arreglo. Espero que eso se entienda de manera correcta. Ya, ¿qué más? Con eso estaríamos llenando el arreglo, ¿sí? Y si tenemos lleno el arreglo, pero el ejercicio, ya no necesitamos la clase escáner, el ejercicio nos dice sacar el promedio. Para sacar el promedio necesitamos la suma de los elementos. Entonces, en la medida que vamos leyendo componente a componente, ¿sí? Y dejándolo en la casilla respectiva del arreglo, podríamos también acumular o sumar. Por tanto, antes de hacer el ciclo, debemos crear una variable que nos permita acumular. En este caso, también debería ser float, ¿sí? Porque vamos a sumar float y le vamos a llamar suma o sum, y inicialmente va a estar en 0. Y lo que me estoy tratando de dar a entender es que en cada iteración, después que leo la nota, hago un sum más que la posición respectiva, que sería eso. ¿Con qué propósito? Les recuerdo, al principio tiene 0, pero después en la primera iteración tiene la primera nota. En la segunda iteración, cuando esto tiene 1, y digo segunda iteración porque la primera es cuando tiene 0. En la segunda iteración, ¿qué tiene sum? La primera nota. Pero i está en 1, por ende, ¿qué tiene? La segunda nota. Estoy sumando la primera con la segunda, y en la tercera la primera con la segunda con la tercera, y en la cuarta la primera con la segunda con la tercera con la cuarta, etcétera, etcétera. Por ende se supone que al final, cuando finalice este ciclo, en sum nos van a quedar sumadas todas las notas casilla por casilla, sumando. Eso debe quedar claro. Pero al final, por ende, hay que salir de este ciclo para usar la variable sum que tendría la suma total. Así que podemos hacer ahí, hacer un siso, control barra espaciadora, el promedio, que es lo que nos piden, el promedio de las notas es 2 puntos, y acá simplemente vamos a colocar más y qué valor, el sum que contiene el total dividido por qué. ¿Dónde está el total de elementos? El total de alumnos, el total de notas, ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Colocar acá ese valor y referenciar la variable que nos indica el total. ¿Sí? Creo que eso estaría. Vamos a borrar la consola del ejercicio anterior del ítem 1. Si ustedes se fijan, dentro de estas opciones hay una opción que dice borrar consola. Podemos presionar ahí, se nos borra, y vamos a vamos a correr este ejercicio. Antes, por cualquier cosa, podemos grabar el ítem, lo grabamos y ahora lo vamos a ejecutar. Ingresa la cantidad de alumnos, lo hacemos de manera muy breve, 2, una nota, un 1, 2, está operativo. Podemos probarlo nuevamente una última vez, algo más, 3 notas, 1, 2, 3, debería ser el promedio 2, y está operativo. Eso sería una primera versión, ¿sí? Y cumple con lo que nos están pidiendo acá. No, eso es la clase escáner, sino acá está el ejercicio. Con el cálculo de hallar el promedio del curso,
una vez que te entregan, en este caso lo hicimos interactivamente, las notas del curso completo. Esto está bien, pero si ustedes se fijan, estaría mejor de la siguiente forma. Importante acá, fíjense, nos está mandando el siguiente mensaje. El recurso teclado es nunca cerrado. Eso por propiedades de la orientación a objeto. Este recurso se cierra, pero al finalizar el programa, y eso no es lo ideal. El programa podría quedar en un loop infinito y este recurso quedaría abierto, o el proceso quedar pegado, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que debería hacerse para que se vaya esa precaución es una cosa bastante simple. Antes de finalizar el programa, pero una vez que ya no usamos teclado, ¿sí?, podemos hacer lo siguiente. Si ustedes se fijan, usamos teclado ahí, usamos teclado acá. Entonces después del for, ¿sí?, voy a hacer lo siguiente. Teclado punto close. Y con eso ya estamos liberando todo lo asociado a esa variable teclado, ¿sí? Y con eso se nos va la precaución. Ustedes me dirán, ahí no se ha ido. Si ustedes se fijan acá, si presionamos en grabar, se actualiza y el error se fue. Volvamos a probar esto de una manera muy breve. Qué sé yo, voy a ingresar la nota 5, la cantidad de alumnos, no, eso mejor 2 para hacerlo rápido, pero la cantidad de alumnos, la cantidad de la primera nota 5 y 6. El promedio entre 5 y 6 debería de ser 5,5 y nos da 5,5, o sea, está operativo. Ya. Eso como primera aproximación usando el arreglo. Pero insisto, a lo que quería llegar. Vamos nuevamente. Acá pincho. Control C. ¿Sí? Control V. ¿Sí? Voy a hacer una versión 2 nuevamente de esto. ¿Y de qué manera? Acá estamos sobre la versión 2. Si ustedes se fijan, acá todo lo está haciendo el algoritmo o método main, cosa bastante irreal, pues en un trabajo esto sería como que el jefe haga todo el trabajo y no delegue responsabilidades o en otros empleados de la misma empresa. Eso ustedes lo tienen que pensar, que cuando trabajen en un ambiente real, el programa grandote se va a dividir entre distintas personas y a cada persona le va a tocar su algoritmo o método, por decirlo de una forma sencilla. Entonces, tratando de replicar un poquito eso, ¿qué vamos a hacer en esta versión 2? Lo siguiente, vamos a usar más de un método, ¿sí? En este caso, a mí se me ocurriría lo siguiente. Este método tiene que calcular el promedio y devolver el promedio. Vamos a generar un método que me llene el arreglo con las notas y otro método que me calcule, ¿sí?, el promedio, ¿sí? Ya. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a crear un método que no devuelve nada, que la única misión va a ser llenar el arreglo alumnos con las notas. Entonces acá le voy a llamar llenado. ¿Y qué va a recibir este arreglo? Las notas que son, si ustedes se fijan acá en alumnos, son float. Entonces coloco acá adentro float, le doy, qué sé yo, el nombre a un arreglo cualquiera que va a representar cualquier arreglo de float, en particular el arreglo alumnos, que es un arreglo de float. Ya, insisto, los paréntesis podrían ser, los paréntesis no, los corchetes podrían ir adelante o atrás, ¿sí? Acá por estilo personal lo colocamos atrás. ¿Ya? ¿Y qué más vamos a hacer? Y vamos a codificar este llenado. Este llenado más o menos debería usar lo que está acá, ¿sí? Pero solamente hasta acá más o menos, ¿sí? Esto voy a tratar de rescatarlo. Control X, colocarlo acá, ¿sí? Y ahí, de hecho, si ustedes presionan doble clic sobre eso, sobre la etiqueta, se nos agranda el eclipse. Claramente más fácil trabajar así. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Ingresa la nota, ¿sí? Y tenemos eso. Y acá son dos instrucciones, por ende, ¿qué nos falta? Nos falta finalizar eso.
Pero si ustedes se fijan, no está reclamando por alumno, categóricamente, porque alumno no fue creado acá, alumno fue creado acá arriba. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar acá? Eso por la letra A y esto por la letra A. Ahora, acá se está usando la variable teclado, pero la variable teclado fue creada acá arriba, ¿sí? Por ende, la vamos a migrar, fíjense lo que vamos a hacer, fuera del método main y fuera del método llenado, de modo que sea accesible tanto del método main y tanto del método llenado. Entonces, simplemente voy a cortar esto y colocarlo acá afuera, ¿sí? Esto caería dentro de los atributos de la clase, ya propiamente como se trabaja en Java, ¿sí? Y acá abajo caería dentro de los llamados métodos de la clase, que eso ya está pensado más en orientación a objeto, ¿sí? Por eso le estoy dando un cierto orden. Ya. Y ustedes de momento acá pueden pensar que el alcance es, o deben pensar que el alcance es global. ¿Para qué? Para que sea accesible. Por el main conozca teclado y llenado también conozca a teclado. Ya, pero sigamos en relación con esto. Scanner va a ser usado acá más abajo, ¿no es cierto? Vamos a definir static, pero acuérdense que en Java estamos en minúscula, perdón. Y acá nos está reclamando, veamos por qué. Identificador después de este símbolo. Ah, porque hay una llave que nos quedó de antes. Ya, entonces tratemos de arreglar de a poquito. Estamos leyendo la cantidad de alumnos, ¿sí? La leemos, la guardamos en CA. Creamos el arreglo alumnos, le damos el dimensionado. Hasta ahí todo perfecto. Pero como cortamos el código anterior, esto es lo que hay que modificar. Vamos a crear desde ya el método que nos muestra el promedio de los alumnos. Entonces voy a colocar acá float promedio y ¿qué va a recibir? El mismo arreglo que recibe llenado. Fíjense acá. Ya. Acá podemos documentar estos códigos, ¿sí? En términos de decir lo que hace. Simplemente llena el arreglo A ¿con qué? Con números reales. En otras palabras, con hartos float, ¿sí? Ya. En el caso del método que vamos a empezar a desarrollar acá, que estamos desarrollando varios a la vez, ¿sí? Vamos a hacerlo inmediatamente. Lo vamos a documentar. Y en este caso calcula el promedio de qué cosa, de los elementos de qué, del arreglo, o en concreto, porque estamos hablando de una sola dimensión, vector A, ¿sí? Ahí estamos siendo más precisos. Llena el vector A. Estamos trabajando con arreglos de una sola dimensión, arreglos bastante simples, por ende son vectores. Ya, pero sigamos. Calcula el promedio de los elementos del vector A. ¿Cómo lo calcula? Vamos a tener que usar esto mismo que nos conviene. Lo copiamos acá abajo. ¿Y qué tenemos que hacer? Ahora sí podemos cortar esa línea de acá y colocarla más abajo, ¿sí? Esto es el acumulador. El acumulador que debe, perdón ahí, que debe, ¿qué cosa? Partir en 0. Pues al inicio está vacío. Eso es lo que se quiere decir. Pues al inicio no ha sumado nada, para que se comprenda mejor. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a repetir esta línea de acá que permite acumular, sumar todas las casillas y dejarlas el resultado final en sum.
Ya. ¿Qué más? Pero estamos usando alumnos. Y en realidad dentro de promedio no existe alumnos. Por ende, acá debe ser A. ¿Sí? Ya, entonces acá va a quedar la suma. Pero esto calcula el promedio y muestra el resultado, ¿no es cierto? Que es el promedio. O sea, en realidad acá hace solamente la suma. Acá debería quedar al final la suma, ¿sí? Total. Pero hay que recalcar. Al final, al finalizar, al terminar el ciclo. Terminar el ciclo. Al terminar el ciclo, exactamente ahí estamos, para que, sobre todo para los que están aprendiendo, al terminar el ciclo, al final, al terminar el ciclo, queda la suma total. ¿Dónde? En suma. Ya, pero sigamos. Entonces hay que mostrar, sí, podríamos hacer un CISO y podríamos decir esto. Pero fíjense lo que voy a hacer. Y enseguida explico el porqué. Voy a, esto lo vimos en alguna oportunidad, voy a retornar la suma dividido por el largo del arreglo, que lo volvemos a actualizar. Alumnos no existe, de hecho si vemos el error, no puede resolver la variable, la desconoce, no existe alumnos dentro de promedio, porque en realidad el arreglo dentro de promedio se llama A. Entonces acá vamos a cambiar por A. Ya, ¿qué es lo importante acá? Que se va a retornar la suma total dividido por la cantidad de elementos. Y eso está correcto porque eso refleja, ¿qué cosa? El promedio, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que este método, de forma muy específica, solamente llene, ¿qué cosa? Cualquier arreglo que reciba como argumento, como parámetro, lo que se coloque acá, entre paréntesis, cuando se llame llenado, va a ser cualquier arreglo. Va a tomar cada casilla y va a ir llenando con los elementos. O sea, en otras palabras, llena el arreglo. En el caso particular de promedio, también recibe cualquier arreglo de flotantes, reitero, cualquier arreglo de flotantes, y va a acumular, va a sumar todos los elementos de dicho arreglo y va a dividir por el total de dichos elementos. O sea, va a sacar, en otras palabras, el promedio. Entonces, esos dos métodos, esos dos empleados deben ser usados por parte del jefe o método principal main. ¿Qué vamos a hacer? Entonces los vamos a usar. Vamos a llamar a llenado, ¿sí? Y le vamos a enviar el arreglo alumnos. ¿Qué hizo esto? Ah, pero hay una cosa, nos está reclamando. Veamos. Llenado es un método, pero ¿de qué tipo? No es orientado a objeto. Nos pide colocarle static, fíjense. Claro, porque estamos referenciando. Esos son definiciones de métodos clásicos orientados a objeto, en donde no se coloca el static adelante. Pero la forma de llamar a los métodos es distinto a esto, ¿sí? Pero como estamos trabajando de forma estructurada, al menos de momento, para el inicio de esto en la cosa de Java, de una forma bastante sencilla, entonces deberíamos hacer lo siguiente: colocar acá static, colocar acá static, o en este caso nos ayudamos del eclipse, pinchamos acá, y dentro de las opciones que nos ofrece, nos dice usar ese modificador static. Si ustedes se fijan, eso. Pero tú tienes que elegir la opción que más tú consideres que esté correcta, ¿sí? No es llegar y acostumbrarse que el IDE nos cambie la opción, sino tener un cierto control de que no se está ofreciendo este IDE. Bueno, en este caso particular, como les decía, también acá debería ser static. Ya teniendo eso claro, si ustedes se fijan, se fue el error. Ahora llenamos el arreglo. ¿Qué arreglo? Alumnos. Y tenemos que llenar, con ese arreglo, perdón, llenado, tenemos que sacar el promedio de ese arreglo. Entonces, ¿a quién vamos a llamar? A promedio. ¿Y qué le vamos a hacer que promedie? Alumnos.
Ya. No, ahí estamos peleando con el fin de instrucción. Ahí sí. Entonces llenamos el arreglo de alumnos y lo promediamos el arreglo de alumnos, ¿sí? Ahora hay que hacer esto. Sí, fíjense lo que marqué. Control X, Control V. ¿Y qué vamos a hacer acá? El promedio de las notas es... ¿Y dónde está el promedio? El promedio se retorna. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos colocar un float, ¿sí? P de promedio, eso, y colocar acá la P. Y ya esto que nos quedó de en delante se va. Esto que nos quedó de en delante también se va. Y lo podemos ordenar ahí un poquito. Vamos a grabar. Y lo importante acá, jóvenes, es que claramente voy a tratar de colocarlo en esta ventana al lado derecho. Si vemos la versión original, a algunos les parecerá más fácil. ¿Por qué? Porque está todo contenido en un único algoritmo. Desafortunadamente, en un ambiente real de trabajo, esto es sumamente irreal. ¿Por qué? Porque vuelvo a sacar el ejemplo de muchas veces. Esto sería como pensar que el patrón hace todo. Y eso es tremendamente fantasioso y real. En cambio, ¿a qué van a llegar a ustedes cuando trabajen en un ambiente más profesional? A dividir el trabajo en las distintas personas, que en este caso son representadas por los distintos algoritmos, o sea, dicho de otra forma, por los distintos métodos, en el caso particular de Java. Si ustedes se fijan acá, tenemos un método main, un método llenado, un método promedio. ¿Qué hace el método llenado? Solamente, como su nombre indica, llena. ¿Qué hace el método promedio? Como su nombre indica, trabaja con cualquier arreglo de flotantes y devuelve el promedio. Acá, trabaja con cualquier arreglo de flotantes y lo llena. Son métodos bien específicos. Si falla el llenado, nos tenemos que concentrar a ver qué ocurre acá y no qué ocurre en el main o qué ocurre en promedio. Si falla en promedio, ¿qué nos tenemos que concentrar? A ver qué ocurre acá y no en los demás métodos. Es como si falla un integrante de un grupo de trabajo, hay que ver qué pasa con ese integrante y no necesariamente con los restantes integrantes. Ya probemos este código que ya está grabado para terminar un poco, a ver que así nos da algún otro error o algo de último minuto. Cantidad de alumnos, lo vamos a hacer simple. 2, ingreso lo típico, datos pequeños al inicio. 1, 2 nos debería dar 2,5. Perdón, entre 1 y 2 es 1,5. Está correcto. Yo estoy incorrecto al dividir y sumar. Al sumar y dividir. Ya, probemos un último. Ya, voy a ingresar, qué sé yo, 4 notas. Ya las típicas. 1, 2, qué sé yo, 3, 4. Ahora voy a fijarme bien. Debería dar la mitad, o sea 2,5 si no me fallan las matemáticas. Y está dando 2,5. O sea, pero esto es mucho mejor, a pesar de que pueden parecer más líneas, que esto. Piensen en lo siguiente: reusabilidad, reutilización. Esto es sumamente reutilizable. Ustedes pueden hacer otro programa. Oye, tienen que llenar un arreglo, cortan ese método, lo migran y lo vuelven a utilizar. Tienen que hacer otro programa donde tienen que promediar los elementos de otro arreglo, copian ese método y lo vuelven a reutilizar. Eso, muchachos, espero que les haya quedado claro.